es un espectáculo. Yo soy lo que hago y estoy de tu lado. Soy un equilibrista. Efectivamente está de tu lado, es el equilibrista, es el licenciado Federico Andajasi. Alfredo, querido, bueno, desde que empezó esta bendita pandemia del COVID-19, el mundo se puso una meta realmente urgente, necesaria, que es producir la vacuna para que el planeta retome la normalidad, suponiendo que alguna vez la haya tenido, por supuesto. Y ayer, como dijimos ampliamente, se confirmó que se va a fabricar en el país la vacuna anglo-sueca o sueco-inglesa, como quieran llamarlo, en el país. Yo no sé si vos lo notaste, pero lo noté en un tono muy bajo Alberto Fernández cuando presentaba esto, como si no le fuera muy grato reconocer que finalmente los suecos, esos suecos que no supieron cómo manejar la pandemia, eran los inventores de la vacuna junto con los ingleses. Pero bueno, es así, la verdad es que no fueron los venezolanos, sino una conjunción sueco-inglesa. Así que efectivamente se va a fabricar esta vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ya, hay que decirlo, está en la tercera fase y está siendo testeada en una amplia base de voluntarios de distintos países. Y en medio de esta debacle social, afectiva, económica, psíquica, los tiempos a veces nos parecen largos, que lo son, e inquietantes, que también lo son, pero también hay que decir que para los plazos que suelen tener las investigaciones científicas son tiempos absolutamente récord. Vos pensás que el desarrollo normal de una vacuna lleva en general alrededor de 5 o 6 años. Bueno, y a menos de un año de iniciada la pandemia, poder ya vislumbrar una vacuna en fase 3, de verdad que es una proeza de la ciencia y es importante poner este logro en perspectiva. Ahora, consideremos cómo era el panorama a principios del siglo XX. Las enfermedades infecciosas, vos sabés que eran la principal causa de muertes en el mundo y disminuían en forma dramática, claro, la expectativa de vida de la población. Bueno, hoy afortunadamente el escenario es completamente distinto. Las principales causas de muerte son las cardiopatía, la EPOC, distintos tipos de cáncer, la diabetes y los accidentes de tránsito. Y recién, en 10º lugar, aparece la tuberculosis, que sigue siendo letal por la dificultad de llevar la BCG, justamente la vacuna, a muchos rincones que son los más vulnerables del planeta. Y esta es una conquista enorme de la ciencia, ciertamente, y particularmente en nuestro país, como decimos siempre, la tradición científica fue tan rica que nos legó a lo largo de los años uno de los carnets de vacunación pública más completos y efectivos del mundo, y desde hace mucho tiempo. Ese sí es un verdadero motivo para estar orgullosos. Ahora, no es ni remotamente un logro de este gobierno como muchos quieren imponer, ¿no? La historia de la Argentina con las vacunas, ya vas a ver cómo te voy a contar, es anterior incluso a la propia Argentina. Mira, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo llegaron las vacunas a nuestro país? Bueno, seguramente muchos se acuerdan de la columna en la que hablamos del descubrimiento del médico inglés también, Edward L. Jenner, en 1796, que dio con el principio para inmunizar al organismo contra la viruela. Bueno, en su momento no fue tomada muy en serio, sobre todo en su propia tierra, y el que sí creyó en él fue Napoleón, y mandó a inocular a todo su ejército, y la verdad es que evitó muchísimas muertes por una de las peores enfermedades de la historia de la humanidad. Y por aquellas épocas, nuestro país todavía no era un país, era una colonia española, y como tal, recibíamos la política sanitaria de la corona, suponiendo que hubiera también alguna política sanitaria, ¿no?, que eran bastante lamentables. Y en 1803, el médico español Francisco Balbis viajó a Inglaterra y a Francia a estudiar la nueva promesa de la ciencia y se propuso la titánica tarea, hay que admitirlo, de llevar la vacuna antivariólica a cada rincón del imperio español. Y así andaba el doctor Balbis recorriendo el vastísimo continente americano, luchando contra los espantosos brotes de viruela que dejaban muertos y unas secuelas tremendas en todo el territorio. Bueno, en 1805, Balbis llegó al virreinato del Río de la Plata y tuvo la suerte de encontrar acá, en estas tierras, a un hombre de ciencia que verdaderamente entendió cuál era su misión. Se llamaba Cosme Mariano Argerich, y es, obviamente y sin dudas, una de las mentes más brillantes de las que fundaron la medicina argentina. Era hijo de un cirujano catalán, formado en España,
Bueno, y Cosme-Argerich no se quedó en el viejo mundo, donde todo le hubiera resultado mucho más fácil, por supuesto, sino que volvió con su título y una enorme voluntad de traer las ciencias de la salud a esta, por entonces era una aldea perdida. Bueno, lo cierto es que se puso al frente del protomedicato del Río de la Plata y del Colegio de Huérfanos, mientras también impartía clases en la cátedra de medicina del protomedicato. Bueno, en 1794, entre el periodo de 1794 y 1796, Argerich había trabajado muy intensamente en el brote que había sido feroz de viruela, que dejó muchísimas víctimas, y por eso fue el primero en entusiasmarse con las noticias de Balmis, y entonces mandó importar la vacuna desde Inglaterra. Estamos hablando de antes de que existiera la Argentina. En agosto de 1805, Argerich abrió las puertas de su casa consultorio, porque vivía, digamos, de hecho, en esa casa tenía un consultorio, para vacunar gratis, por supuesto, a quien quisiera. Pero vos fíjate qué curiosidad, la población, mayoritariamente analfabeta, no sabía ni qué era la vacuna, y la sola idea de que le pusieran a uno, digamos, una parte de una enfermedad, generaba un miedo y una resistencia enorme, miedos religiosos, supersticiosos, y te va a sorprender saber que ¿sabes cuántas personas aceptaron vacunarse? Solamente 12. Pero bueno, la realidad no debería sorprendernos. Hoy, en pleno siglo XXI, también hay que decir que convive la ciencia de punta, capaz de generar una vacuna en 8 meses, con los movimientos antivacuna, terraplanistas, en fin. Pero bueno, el doctor Argerich, Alfredo, fue un adelantado, no solo por su trabajo profesional, docente, sino también porque puso a la medicina y a la salud pública, sobre todo, en el lugar que merece, haciendo honor, por supuesto, al juramento hipocrático. Por ejemplo, mira, te cuento un pasaje de su vida para que tengamos dimensión de la figura ética del tipo. Durante las invasiones inglesas, fue oficial del segundo escuadrón de los húsares de Pueyrredón. Pero cuando empezaron a caer los combatientes, bueno, rápidamente se cambió el uniforme militar por el delantal de cirujano y atendió a los heridos, pero a los heridos no solamente propios, atendía a criollos, pero también a ingleses. Eso es hacer valer un juramento hipocrático. Así que por ahora, Alfredo, vamos a dejar acá, en esta ardua lucha del doctor Argerich, para educar, sobre todo para educar a una población, insisto, en su mayoría analfabeta, en la importancia de vacunarse. Pero la semana que viene te sigo contando más historias de vacunas y prohombres de la ciencia argentina. Pero como ves, Alfredo, los planes de vacunación en nuestro país no solo son muy anteriores a este gobierno, sino que son más viejos que la mismísima Argentina. Así que la semana que viene te voy a contar más historias de vacunas. Interesantísimo, sumamente didáctico, muy esclarecedor. Muchísimas gracias, con la firma de Federico Andajasi. Le doy mi palabra. Por